Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, un refugio para todas aquellas personas que huyáis de la ignorancia supina, del analfabetismo funcional y de la esclavitud o de las esclavitudes de nuestra época. Sed bienvenidos. Bueno, los que me seguís por el canal de YouTube ya sabéis que dedico mi canal a subir en formato digital lo que yo explico a mis alumnos en la asignatura de religión católica en secundaria, de primero de ESO, y hasta primero de bachillerato. Pero el canal está abierto a cualquier persona pues que quiera aprender historia de Israel, historia de la Iglesia, historia de la filosofía, metafísica, teodicea, interpretación de textos bíblicos, moral fundamental, moral sexual, doctrina social de la Iglesia, en fin, todos aquellos que queráis saber cuáles son los cimientos de la civilización occidental, que es la tradición judeocristiana, sed bienvenidos. Con este tutorial iniciamos ya el temario de la tercera evaluación para tercero de ESO. Ya expliqué en el tutorial inicial que nos quedan 2 temas por dar en tercero de ESO. El tema 5, 3 partes, todo lo que tiene que ver con la moral fundamental y cómo la doctrina católica, la moral, nos ayuda a combatir el relativismo moral que impera ahora o que hay en nuestra sociedad, y se divide en 3 partes, y ahora con este tutorial explicaríamos la primera parte del tema 5 y nos quedaría el tema 6, que es misionología. Entonces, con este tutorial iniciamos el tema 5, que es la encíclica Veritatis Splendor del Papa Juan Pablo II contra o versus la moral de situación, y veremos cómo la encíclica Veritatis Splendor de Juan Pablo II es un instrumento, es un documento que nos permite combatir el relativismo moral. Si uno observa nuestra sociedad, da la sensación de que todo está permitido, de que no hay normas. Esto contrasta mucho con la sociedad de hace unos años. La sociedad de hace años distinguía perfectamente el bien del mal. A día de hoy hay muchas personas que tienen ciertas dificultades para distinguir o para discernir lo que está bien de lo que está mal. A día de hoy se aceptan una serie de comportamientos que hace años la sociedad condenaba. Por ejemplo, el tema del aborto. La sociedad hace años no aceptaba el tema del aborto, pero actualmente parece que existe una tolerancia y una permisividad con respecto a esto. Hay que tener en cuenta que desde que se restauró el aborto en España en 1985 han sido ejecutados y exterminados más de 4 millones de bebés. Entonces, así como antes la sociedad condenaba el aborto, no lo permitía, a día de hoy hay barra libre y está aceptado y se ve como una opción y no como un asesinato. Y lo mismo con otras cosas. Entonces, antes un hombre y una mujer, cuando se iban a registrar en un hotel, tenían que demostrar que eran marido y mujer. A día de hoy esto ya no está. Por tanto, a día de hoy se aceptan una serie de conductas que atentan contra la dignidad humana, que existe una tolerancia por parte de la sociedad, pero esto contrasta mucho con la sociedad de hace unos años, que sabía perfectamente lo que estaba bien y lo que estaba mal, y no toleraba este tipo de comportamientos como el aborto, la promiscuidad, que son básicamente relaciones sexuales prematrimoniales. Hoy me voy con una, mañana me voy con otra, hoy me voy con uno, hoy voy con otro, no sé qué, etcétera. Entonces, a esto lo llamamos el relativismo moral, que es lo que se dice a día de hoy, que yo tengo mi propia moral, mi propia conciencia, mi propia filosofía, y da la sensación de que no hay normas y se han puesto en práctica o se toleran una serie de comportamientos que atentan contra la dignidad humana. Pues vamos a ver primero cómo hemos llegado a esta situación. O sea, para entender el relativismo moral que hay ahora en Occidente, esta crisis moral, tenemos que ir hacia atrás para ver el origen. Y este origen lo tenemos en la Guerra de los 30 años, que fue ese conflicto católico-protestante, esa guerra que hubo, ese enfrentamiento entre católicos y protestantes entre 1618 y 1648. Pero
Para saber cómo llegamos a la Guerra de los 30 años, 1618-1648, tenemos que ir más atrás en el tiempo, más concretamente a principios del siglo XVI. Había un monje agustino llamado Martín Lutero. Y Martín Lutero criticó dos cosas que es verdad que se daban dentro de la Iglesia: la simonía y el nepotismo. La simonía consiste en la compra-venta de bienes espirituales y de cargos eclesiásticos. Y el nepotismo consiste en colocar o enchufar a familiares y amigos en cargos eclesiásticos, sobre todo de importancia. En ese momento, en Europa occidental, existía una macroestructura político-religiosa militar llamada Sacro Imperio Romano Germánico, que fue fundado en el año 962 y hasta su disolución en el año 1806. Entonces, cuando empezó el luteranismo o protestantismo, con Lutero cuando criticó la simonía y el nepotismo, los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico en el año 1521 convocaron la Dieta de Worms. ¿Por qué? Para intentar que Lutero volviera al seno de la Iglesia y que el luteranismo protestantismo no siguiera adelante. Al mismo tiempo, la Iglesia Católica convocó el Concilio de Trento de 1545 a 1563 para dejar a los católicos la doctrina bien clara. La cosa fue a más, no se consiguió reconducir la situación, el luteranismo protestantismo fue a más, y en el año 1555 se convocó la Dieta de Augsburgo. ¿Y aquí qué significa esto? Pues que si hay un príncipe europeo que dice catolicismo, sus súbditos son católicos. Si al lado hay un príncipe en el territorio de al lado que dice luteranos, pues sus súbditos serán luteranos. La cosa fue a más hasta que desembocó todo esto en la Guerra de los 30 años, de 1618 a 1648. En 1648 los príncipes europeos estaban cansados de guerrear y en 1648 se puso fin a la Guerra de los 30 años, a este conflicto bélico católico-protestante, con la Paz de Westfalia, con W, Westfalia, y los príncipes europeos prometieron no pelearse nunca más por cuestiones religiosas, y aquí fue cuando la tradición judeocristiana empezó a perder fuerza en Occidente, pero sobre todo en Europa. Y aquí ahora vamos a empezar a hablar de una serie de filósofos conocidos como los maestros de la sospecha, que a partir de la Paz de Westfalia se han dedicado a envenenar a Occidente, especialmente a Europa, con un ateísmo de odio hacia la Iglesia. Son 9 autores conocidos como los maestros de la sospecha. El primero es el alemán Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844-1900. Nietzsche, todo esto de lo que os voy a hablar ahora, él lo explica en su libro más famoso titulado Así habló Zaratustra. ¿Qué habla Nietzsche? ¿De qué habla? Dice, mirad, existe lo que él llama un nihilismo pasivo. El nihilismo pasivo significa que la tradición judeocristiana pierde fuerza, que los cimientos de la civilización occidental se han debilitado mucho y es como si desapareciera el suelo bajo nuestros pies y se produce un vacío moral, un vacío autoritario, porque se han debilitado los valores judeocristianos, hay una pérdida de los valores cristianos en Occidente, hay una decadencia moral en Europa. Entonces hay un vacío moral, un vacío de autoridad, y eso es lo que Nietzsche llama nihilismo pasivo. ¿Qué es lo que propone Nietzsche? Un nihilismo activo. ¿Qué significa un nihilismo activo? Que tiene que aparecer lo que él llama el superhombre y que a partir de la voluntad de poder impondrá su propia moral a los demás. Nietzsche dice que la persona tiene que pasar por una metamorfosis, y él habla del el camello, el león y el bebé. El camello es aquella persona que todavía sigue aferrada a los valores cristianos. El león es aquella persona que intenta zafarse, liberarse de la tradición judeocristiana. Y el bebé es aquella persona que se ha liberado de la tradición judeocristiana
y se convertirá en el superhombre e impondrá su moral a los demás a través de la voluntad de poder. Nietzsche también habla del eterno retorno, significa que la vida se repite, que lo que estoy haciendo yo ahora se ha hecho anteriormente y yo volveré a estar en la vida posterior, cuando se repite otra vez la vida, aquí haciendo otra vez tutoriales, y que si en la vida anterior apareció el superhombre, cuando vuelva a repetirse la vida, como se repite exactamente igual, pues volverá a aparecer el superhombre. Hay que tener en cuenta que Nietzsche fue uno de los autores principales del genocida Adolf Hitler, y que Adolf Hitler se tomó en serio esto del superhombre y la voluntad de poder, y acabamos en la Segunda Guerra Mundial. Además, Nietzsche, por lo visto, no era agraciado físicamente, era feo, y también no tuvo suerte con las mujeres, y al final, en el año 1900, acabó suicidándose. Otros maestros de la sospecha. Auguste Comte. Él dice, Auguste Comte, que solo la ciencia tiene derecho a pronunciarse sobre la realidad, que la Iglesia no tiene nada que decir. Tercer maestro de la sospecha, Sigmund Freud, padre del psicoanálisis. Él dice que los creyentes, los católicos, somos todos unos enfermos mentales. Y él escribió un libro llamado Moisés y el monoteísmo. Y Freud, en su libro Moisés y el monoteísmo, habla de lo que él llama como el efecto Akenatón. ¿Qué es el efecto Akenatón? Para eso vamos un momentito a hacer una excursión al antiguo Egipto. El faraón más poderoso de todos se llamó Amenofis III. Amenofis III fue el faraón más poderoso de las 32 dinastías. Reinó del 1390 al 1353. Amenofis III se casó con la famosísima Nefertiti, y Amenofis III y Nefertiti tuvieron un hijo llamado Amenofis, y que se convirtió en Amenofis IV. Amenofis IV, hijo de Amenofis III y Nefertiti, cuando él empezó a reinar como faraón en torno al año 1350 a.C., él adoraba a un dios llamado Amón. Los egipcios eran politeístas, creían en varios dioses. Amenofis IV vivía en Tebas, que era la capital, y un buen día él decidió abandonar Tebas y se fue a un lugar llamado El Amarna y dejó de adorar al dios Amón y empezó a adorar al dios Atón, y allí construyó un templo dedicado al dios Atón. Dejó de adorar al dios Amón, abandonó Tebas, la capital, se fue a El Amarna y empezó a adorar al dios Atón. Y él cambió, Amenofis IV, cambió su nombre de Amenofis IV por el de Akenatón, sirviente del dios Atón. El hijo de Akenatón, Tutankamón, cuando empezó a reinar como faraón, él abandonó El Amarna, Tutankamón abandonó El Amarna y volvió a Tebas. ¿Y qué hizo Tutankamón? Dejó de adorar al dios Atón y empezó a adorar al dios Amón, que fue el primer dios al que adoró su padre Amenofis IV. Y Tutankamón cambió su nombre por el de Tutankamón, cuya tumba fue descubierta por el explorador británico Howard Carter. ¿Qué es el efecto Akenatón del que habla Freud en Moisés y el monoteísmo? Que Moisés, el de los 10 mandamientos, estuvo en El Amarna y copió el monoteísmo de Akenatón. Por tanto, Freud lo que está haciendo es criticar a la tradición judeocristiana. Luego tenemos a Karl Marx. Karl Marx, su obra principal es El Capital, y a él se le atribuye, aunque no es seguro, la famosa frase: la religión es el opio del pueblo. Él habla de la lucha de clases que lleve a la dictadura del proletariado. Un discípulo suyo, llamado Engels, sistematizó el marxismo, que es la ideología en bruto, en socialismo y comunismo. Después tenemos a Thomas Hobbes. El hombre es un lobo para el hombre es malo por naturaleza. Jean-Paul Sartre: Dios es una especie de policía que quita libertad, que coarta la libertad humana.
Feuerbach, que se escribe Feuerbach, dice que Dios es un invento del ser humano, es una creación humana, que el ser humano tiene una serie de deseos y anhelos que no puede conseguir y de alguna manera para intentar justificar el hecho de que no puede conseguir esos deseos o esos anhelos o esos objetivos, se ha inventado a Dios. Después tenemos Paul-Henri Dietrich, que dice que las religiones separan a los seres humanos, a las sociedades, y que lleva a los seres humanos a pelear entre sí. Y por último, John Stuart Mill, dice que la moral de la religión es cínica, porque la persona lo que busca es una recompensa, ¿de acuerdo? Entonces, estos maestros de la sospecha estuvieron envenenando a Occidente con este ateísmo de odio hacia la Iglesia, ¿de acuerdo? Y entre lo del conflicto católico-protestante y, que sería la primera pata del relativismo moral, y estos maestros de la sospecha, estos filósofos que envenenaron y han envenenado Occidente, especialmente Europa, con un ateísmo de odio hacia la Iglesia católica, estas dos patas son los cimientos del relativismo moral que impera en Occidente. Y ahora, para combatir este relativismo moral, vamos a empezar a describir la encíclica Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, publicada por el Papa Juan Pablo II en mayo de 1993. ¿Qué son las encíclicas? Bueno, la palabra encíclica significa carta que circula. Las encíclicas son documentos que escriben los papas para enseñarnos cosas. Hablan del aborto, hablan del Evangelio, hablan de doctrina social de la Iglesia, la familia, la paternidad responsable, bioética, moral social, etcétera, ¿de acuerdo? La encíclica Veritatis Splendor es un tratado de teología moral que nos permite combatir el relativismo moral. Pero el problema de la Veritatis Splendor es que no es un documento de lectura inmediata. Yo lo puedo entender porque he estudiado la carrera de teología, pero una persona de a pie, una persona normal, si lee la encíclica Veritatis Splendor, no entenderá nada. Por tanto, yo lo que he hecho ha sido sacar, por así decirlo, el esqueleto, lo básico de la encíclica, para que se pueda entender y se utilice como herramienta para combatir el relativismo moral, ¿de acuerdo? Y para eso vamos a recuperar una parte que expliqué en el tema 1, en la primera evaluación, el magisterio y la conciencia, que lo tenéis en la primera evaluación de tercero de ESO, tema 1, el magisterio y la conciencia. Y yo expliqué, porque esto lo vuelvo a sacar, porque la Veritatis Splendor habla de esto, ¿de acuerdo? Todo ser humano nace con dos herramientas, la razón y la ley natural. La ley natural, ¿qué es? Es el sentimiento moral original que permite al ser humano, a través de la razón, distinguir entre el bien y el mal. El problema es que tanto la ley natural como la razón nacen desconectadas. La educación lo que tiene que hacer es enchufar, relacionar, conectar la ley natural y la razón para que la persona pueda desarrollar una conciencia recta, cierta y verdadera que le permita hacer el bien y evitar el mal. Vimos que existen básicamente dos tipos de conciencia. La conciencia recta es aquella que es fruto de la conexión entre ley natural y razón, y la conciencia defectuosa, que es aquella que es fruto de la no conexión entre ley natural y la razón, ¿de acuerdo? Entonces, voy a poner ahora un esquema para que quede más claro. Toda persona desarrolla algún tipo de conciencia, o buena o mala. A la conciencia que la persona desarrolla, o recta o defectuosa, o buena o mala, también se la puede llamar opción fundamental o escala de valores, y a partir de lo que la persona tenga en su cabeza, en su psicología, ya sea una conciencia recta o una conciencia defectuosa, que es lo mismo que decir una opción fundamental recta o una jerarquía de valores recta o defectuosa, la persona se comportará de una forma u otra, ¿vale? Y ahora vamos a poner un esquema para que esto que explicamos en el tema 1 quede más claro. Bueno, vamos a poner un esquema para que esto quede más claro. Esto ya lo explicamos en el tema 1, el magisterio de la conciencia, pero la encíclica Veritatis Splendor de Juan Pablo II habla de esto para después poder combatir el relativismo moral. La persona tiene inscrita la ley natural
y después tiene la razón. La ley natural y la razón, por así decirlo, la razón debe captar la ley natural, ¿vale? La razón capta la ley natural, crea una conciencia recta verdadera, ¿de acuerdo? Y al crear una conciencia recta y verdadera, desarrolla una escala de valores que le permitirán a la persona hacer el bien y evitar el mal, ¿de acuerdo? Tenemos la ley natural y la razón. La razón tiene que captar la ley natural para que la persona después desarrolle una conciencia recta, cierta y verdadera a nivel psicológico, que después, cuando la persona muestre comportamientos, esos comportamientos hagan el bien y eviten el mal. Pues bien, toda persona desarrolla algún tipo de conciencia, o una conciencia buena, recta, o una conciencia mala o defectuosa. A la conciencia, ya sea buena, ya sea mala, se la puede conocer también como escala de valores u opción fundamental. Conciencia, escala de valores u opción fundamental es exactamente lo mismo, pero dicho de 3 formas distintas. Entonces, ya hemos dicho que hay varios tipos de conciencia, la recta, la defectuosa, pero ya vimos en el tema 1 cómo hay varias conciencias defectuosas. Claro, aquí se nos plantea el problema de la libertad de conciencia. ¿Hay que aceptar la libertad de conciencia? No. Toda persona desarrolla algún tipo de conciencia, o buena o mala. Si decimos que aceptamos la libertad de conciencia, estamos aceptando las conciencias buenas y también las conciencias malas que no respetan la dignidad humana. Por tanto, cuidado con lo de la libertad de conciencia. Bien, después, ¿qué es porque claro, hay que tener en cuenta aquí el tema de la libertad. ¿Qué es la libertad? Es la capacidad de optar siempre por el bien. Cuando una persona hace el bien, conserva la libertad. Cuando una persona hace el mal, pierde la libertad. ¿De acuerdo? Bien, entonces, hay teólogos, sacerdotes dentro de la Iglesia que se hacen la siguiente pregunta: ¿libertad o verdad? O sea, la libertad aquí se referiría a la conciencia de la persona y la verdad sería la moral o la ley general, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay cuidado porque hay sacerdotes que se hacen la siguiente pregunta: ¿libertad o verdad? ¿Conciencia o ley moral? La libertad sería la conciencia que tiene la persona y la verdad sería la ley moral, la doctrina, para que lo entendáis, los mandamientos, etc. Entonces, según estos sacerdotes, según estos teólogos, la ley moral es una ley general que ofrece una serie de orientaciones a nivel general, pero que de vez en cuando podemos hacer excepciones a la ley general, o sea, poner en práctica una serie de comportamientos que están condenados por la ley moral, ¿vale? O sea, que según ellos, según estos sacerdotes, la ley moral, digamos que ofrece una serie de orientaciones o directrices a nivel general, pero que de vez en cuando podemos hacer una serie de excepciones y poner en práctica una serie de comportamientos que atentan contra la dignidad humana. Porque estos teólogos, estos sacerdotes, por lo que dice Juan Pablo II en la Veritatis Splendor nos advierte de la peligrosidad de estas personas, de estos sacerdotes. Dicen estos sacerdotes que cuando se hacen la pregunta de libertad o verdad, la libertad sería la conciencia de la persona y la verdad sería la ley moral, ellos dan importancia a la libertad o a la conciencia y dicen, es que la conciencia que tenga la persona, sea buena o sea mala, es el sagrario de la persona y eso pasa por encima de la ley moral, eso pasa por encima de la ley general y que la ley general ofrece una serie de orientaciones o directrices de carácter general, pero que no tenemos por qué seguir a rajatabla y que de vez en cuando podemos hacer excepciones a la ley moral, a la ley general y poner en práctica una serie de comportamientos que atentan contra la dignidad humana, o sea, dar por buenos comportamientos que la ley moral condena, que la ley moral no tolera. Y además, estos sacerdotes van más allá y dicen que si esa persona, una persona con fe, una persona creyente, pone en práctica una serie de comportamientos que atentan contra la dignidad humana, dicen que esa persona no perderá la fe, cuando realmente eso va en contra de lo que dice la Iglesia. Si una persona con fe, una persona creyente, pone en práctica comportamientos que atentan contra la doctrina, contra la moral, contra la ley natural,
esa persona perderá la fe, ¿de acuerdo? O sea, hay que tener en cuenta los comportamientos o los actos particulares, que es lo mismo. Los comportamientos o los actos particulares son lo mismo. La persona desarrolla algún tipo de conciencia, o buena o mala. Entonces, después, la persona muestra unos actos particulares o comportamientos a partir de la escala de valores, la jerarquía de valores, la opción fundamental o conciencia que tenga en su psicología, en su mente. Hay que destacar que los actos particulares, los comportamientos que la persona muestra, pueden o bien reforzar el tipo de conciencia que tiene o pueden cambiarla para bien o para mal. Por ejemplo, una persona que tenga una conciencia recta, que la educación ha hecho que se conecten la ley natural y la razón. Si esa persona muestra actos particulares o comportamientos que hagan el bien y eviten el mal, esa conciencia recta o escala de valores u opción fundamental recta se verá reforzada. Pero si la persona que tiene una conciencia recta, una opción fundamental o escala de valores recta, empieza a poner en práctica comportamientos que atentan contra la ley moral, contra la dignidad humana, esa conciencia recta se corromperá y pasará a ser una conciencia defectuosa. Y viceversa, una persona que tenga una conciencia defectuosa, si empieza a poner en práctica comportamientos que respeten la dignidad humana, esa conciencia defectuosa cambiará a una conciencia recta. Por tanto, si una persona que tiene una conciencia recta pone en práctica comportamientos que vayan en consonancia con esa conciencia recta, la conciencia recta se verá reforzada. Pero si la persona con conciencia recta pone en práctica una serie de comportamientos que van en contra de la conciencia que tiene recta, que tiene en su mente, esa conciencia recta se corromperá y pasará a una conciencia defectuosa. Y viceversa, si una persona que tiene una conciencia defectuosa, mala, pone en práctica comportamientos buenos, o sea, que van en contra de la conciencia defectuosa que tiene, esa conciencia defectuosa cambiará a una conciencia recta. Por tanto, los actos particulares, los comportamientos que la persona muestra, pueden o bien reforzar el tipo de escala de valores, jerarquía, opción fundamental o conciencia que tenga, los actos particulares, los comportamientos pueden o bien reforzar el tipo de conciencia que tenga la persona, o bien la pueden cambiar para bien o para mal, ¿de acuerdo? Por tanto, cuando estos teólogos, estos sacerdotes, que se supone que tienen que defender la doctrina católica, dicen que una persona que tiene fe puede hacer excepciones a la ley moral, puede hacer excepciones a la doctrina y dar por buenos o poner en práctica comportamientos que atentan contra la dignidad humana, contra la ley moral, estos sacerdotes dicen que esta persona no perderá la fe. Eso es falso, porque una persona creyente, una persona con fe, si pone en práctica comportamientos que van en contra de la fe, en contra de la moral, en contra de la ley natural, esa persona perderá la fe. Porque, como hemos dicho, los actos particulares, los comportamientos, pueden o bien reforzar la conciencia, opción fundamental o escala de valores, o bien cambiarla para bien o para mal. Una persona que tiene fe, si pone en práctica comportamientos que respetan la dignidad humana, que respetan la ley moral, esa fe se verá reforzada. Pero si la persona que tiene fe pone en práctica una serie de comportamientos que atentan contra la moral y la dignidad humana, esa persona perderá la fe. ¿De acuerdo? Por tanto, cuidado, porque hay sacerdotes que aprovechan su ministerio, como veremos más adelante, para envenenar a la gente con doctrinas erróneas, cuando se supone que deberían defender la ley natural, la ley moral, la doctrina católica, los mandamientos. ¿De acuerdo? Por tanto, estos sacerdotes dicen que la ley moral ofrece una serie de orientaciones a nivel general, pero que de vez en cuando podemos hacer excepciones y dar por buenos comportamientos que son inmorales. ¿De acuerdo? Que condena la doctrina o la ley moral. Pero claro, una persona que tenga una conciencia recta, si empieza a hacer excepciones a la ley moral, a la doctrina, llegará un momento en que esa conciencia recta se corromperá. ¿De acuerdo? Por tanto, esto es lo que empieza explicando la encíclica Veritatis Splendor del Papa Juan Pablo II.
Por ahora ya hemos dejado terminada la primera parte del tema 5 y ya en las otras dos partes vamos a ver cómo Juan Pablo II, a través de la encíclica Veritatis Splendor, nos enseña a distinguir a sacerdotes buenos de sacerdotes malos. Y también utilizaremos a otro teólogo belga llamado Michel Choyans, que es profesor en la Universidad de Lovaina, y él es especialista en teología moral, y él utiliza lo que él llama como la táctica de las 5 láminas de salami para explicarnos cómo muchos sacerdotes relajan los mandamientos, la moral y la doctrina católica y hacen que muchas personas creyentes pierdan la fe. Y también hablaremos de una carta que publicó, que en paz descanse, su santidad el Papa Benedicto XVI antes de la Semana Santa del año 2019 y que hablaba de los abusos sexuales dentro de la Iglesia. Por tanto, en los otros dos tutoriales vamos a ver esto, lo que es la ley del dique, lo que es la ley del péndulo, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, pondremos una serie de ejemplos y de situaciones reales en las que cualquier persona se puede ver inmersa. ¿De acuerdo? Son situaciones reales. Entonces, veremos la actuación de un buen sacerdote y de un mal sacerdote. Pero esto lo veremos en los próximos dos tutoriales. El próximo tutorial será la segunda parte del tema 5, el otro tutorial la tercera parte, y así hasta que terminemos con el tema 6, que es el de misionología. Así que por ahora lo dejamos así que hasta otra. Chao, chao.